Muy buenos días, queridos niños. Nuevamente reencontrándonos a través de esta plataforma virtual. El día de hoy vamos a realizar nuestra sesión de biología. Al término de la sesión vamos a estar en la capacidad de poder explicar la clasificación de los seres vivos de acuerdo a los reinos que existen. ¿Sí? Entonces les pido por favor bastante atención para poder cubrir y alcanzar nuestro propósito de la sesión del día de hoy. Con nuestros libros al cosadito empezamos. Bienvenidos jóvenes o niños a nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar. La clase anterior hablábamos de los seres vivos, ¿sí? Cómo estaban organizados, cómo estaban cubiertos de la parte más simple hasta la parte más compleja, ¿sí? Ahora vamos a continuar hablando de los seres vivos. ¿Sabías que la ciencia que clasifica a los seres vivos se llama la taxonomía? ¿Habías escuchado este término taxonomía? Tal vez no, ¿no es cierto? Pero ahora ya sabes que la ciencia que se va a encargar de clasificar, de observar a los animales y clasificarlos en grupos de acuerdo a ciertas características, esa ciencia es la taxonomía. Además, a Carlos Linneo fue el que inició la taxonomía, el estudio de la taxonomía. Es por eso que se le considera como el padre de la taxonomía. Propuso colocar un nombre científico a cada ser vivo. Carlos Linneo quería darle un nombre, no específico, un nombre científico a cada ser vivo, lo cual sí se hizo. Las especies, los animales, las plantas tienen un nombre científico y esa clasificación para darle el nombre científico lo realizaron la taxonomía. ¿Con quién? Con Carlos Linneo. Muy bien, vamos a recordar un poquito, a ver, vamos a ver cómo surgió todo esto. La historia empezó así. Antes de Cristo existió un científico llamado Aristóteles. Aristóteles era un científico que investigaba en muchas ramas y también apoyó y dejó sus estudios en biología. Él fue el primero en proponer y clasificar a los seres vivos en dos reinos, al grupo de los animales y al grupo de los vegetales. Entonces, antes de Cristo ya clasificaban a los animales en dos grupos, los que eran animales y los vegetales. Luego vino en 1866 Ernest Haeckel, quien fue un biólogo alemán, quien también le gustó estudiar bastante, observar a la naturaleza, y hasta que en el año de 1866, él ya nos da el nombre de un tercer reino. Hasta el tiempo de Aristóteles solamente conocíamos a dos, el reino animal y vegetal, pero Ernest Haeckel nos da el tercer reino, el reino protista. Hasta acá, 1866, ya teníamos tres reinos. A los seres vivos podíamos clasificarlo en tres reinos. Luego hubo un grupo de biólogos que seguían estudiando a los seres vivos y empezaron a ver que había un grupo de seres vivos que no podían agruparlo en estos grupos anteriores. No eran animales, no eran vegetales, no pertenecían al reino protista. Hasta que en el año de 1900 ellos dieron a conocer otro nuevo reino. Y a ese reino le pusieron el reino Monera. Ya vemos cómo, ¿ves? Conforme fueron observando, viendo las características, algunas semejanzas y diferencias entre los animales, y empezaban a clasificarlos en reinos. Hasta que en 1969, Robert Whittaker, él también, después de haber estudiado y continuado estudiando a los animales, se dio cuenta que había un nuevo reino de seres vivos que no estaban en Monera, no estaban en el reino protista, no eran animales ni tampoco eran vegetales. Entonces nos planteó otro nuevo reino,
el reino fungi. El reino fungi. ¿Ya? Hasta acá ya conocíamos nuestros 5 reinos. Pero después, un último reino que plantearon fue en el año de 1977. ¿Quién fue el que planteó esto? Carl Wiesel. Él planteó un 6º reino que le llamó las arqueobacterias. Era un reino de microorganismos que cumplían una función muy importante en la vida. ¿Ya? Entonces, esta fue la evolución de cómo empezaron a estudiar a los animales y cómo empezaron a clasificarlos desde la parte más antigua, digamos, antes de Cristo, hasta nuestros días. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿quién hemos dicho que es la ciencia que se encargó de clasificar a los animales? ¿Quién era? La taxonomía. ¿Quién es el representante de la taxonomía o quién es el padre de la taxonomía? Carlos Linneo. No se olviden, niños. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Muy bien, hemos dicho que a los seres vivos empezaron a clasificarlo en reinos. Ahora, brevemente, conoceremos los integrantes de cada reino. El reino Monera. Este reino Monera va a estar formado por seres cuya célula se denominaba los procarióticas. La célula procariota. La clase siguiente probablemente vamos a estudiar a las células, pero vamos siendo un adelanto. La célula procariota va a ser la célula que no tiene núcleo. Una célula primitiva, una célula menos evolucionada, ¿no? Muy bien, entonces el reino Monera está formada por organismos cuyas células son células procarióticas. El reino Monera es considerado el reino más primitivo. Por lo tanto, el menos evolucionado. Son los seres vivos más primitivos, los más simples, los más, ¿qué le podemos decir? Que tienen estructuras más simples. Por eso le llaman primitivos. El reino Monera van a ser unicelulares. ¿Qué entiende usted por la palabrita uni? Viene de uno, ¿no es cierto? Entonces, el reino Monera va a estar formado por seres vivos que van a estar formados por una sola célula. ¿Y cómo es esa célula? La célula procariótica. Este reino está integrado por las bacterias y las cianobacterias. Las cianobacterias también son algas microscópicas que están en el fondo del mar. ¿Ya? Entonces, ya conocemos al reino Monera, es el reino más primitivo, está formado por células procarióticas, ¿sí? ¿Y qué especies forman ahí? Las bacterias y las cianobacterias. Primer reino. Continuamos. Reino protista. Este segundo reino, dice, va a estar formado por seres cuyas células son células eucarióticas. Esta célula eucariótica se caracteriza porque va a tener núcleo. En cambio, la célula procariótica no tiene núcleo, es simple. En cambio, la célula eucariótica ya tiene su núcleo. Estamos dándonos cuenta que el reino protista ya es un poquito más complejo, ¿eh? Sus células ya están más organizadas y evolucionadas. Este reino está formado por las algas. ¿Ya? Las algas. Hay algas que van a ser unicelulares, que van a estar formadas por una célula, y también aquellas que están formadas por muchísimas células. Las algas pueden ser unicelulares y están formadas por una célula, o pluricelulares y están formados por muchísimas células. Muy bien, las algas van a tener una nutrición autótrofa. ¿Qué significa auto? Mi autobiografía. Mi autoanálisis. La palabrita auto quiere decir uno mismo. Entonces las algas van a ser seres vivos que van a producir sus propios alimentos. Ellos son como las plantitas que van a elaborar sus alimentos. ¿Ya? Muy bien. El otro grupo que pertenece al reino protista es el reino protozoarios.
Los protozoarios también van a ser unicelulares. ¿Qué son los unicelulares? Que están formados por una sola célula. Muy bien. La nutrición, en cambio, ellos van a ser heterótrofos. ¿Por qué? Porque ellos no van a poder producir sus alimentos. Ellos van a tener que consumir sus alimentos de fuera, así como nosotros, ¿no? Nosotros no producimos nuestros alimentos, tenemos que sentarnos en la mesita para tomar nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena, porque nuestro cuerpo lo necesita. Necesita los alimentos para obtener energía. Igual manera, estos protozoarios van a tener que consumir sus alimentos de fuera. Por eso se llaman heterótrofos. Muy bien, ya tenemos dos reinos. Tercer reino, el reino fungi. Este reino también va a estar formado por células eucarióticas. ¿Y por qué decimos que son eucarióticas? ¿Qué característica tiene esa célula? ¿Ah? Porque están formadas por células que tienen núcleo, ¿sí? Son células más evolucionadas. Son también unicelulares y pluricelulares. Pueden ser microscópicos, como también hay otros que sí se pueden ver a simple vista porque están formados por muchísimas células. El reino está integrado por los hongos. ¿Conocen ustedes los hongos? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de los hongos cuando la mamá cocina tallarines? Pásame el hongos y laurel, ¿no dice? Ah, ahí están los honguitos, ¿ves? O también cuando ha estado preparando los champiñones. ¿Han escuchado de los champiñones? Los champiñones son hongos. Claro, hongos que se pueden comer, porque hay otros hongos que no se lo pueden comer. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Estos hongos van a tener nutrición heterótrofa. ¿Qué hemos dicho que son heterótrofos? Que van a consumir sus alimentos de fuera. Y los hongos van a ser organismos que van a descomponer la materia que está a su lado. De esa descomposición ellos se van a alimentar. Ejemplo, en la alimentación encontramos a los champiñones, ¿ya ven? Los champiñones y también aquel honguito que la mamá usa para los tallarines. Esos son hongos que pertenecen ¿a qué reino? Al reino fungi. Entonces ahora cuando mamá nos sirve en casa nuestros champiñones, le dices, mamá, estamos comiendo al representante del reino fungi. Muy bien, seguimos. Reino plantae. Este reino sí lo conocemos, ¿no? En nuestros jardines, en los parques, encontramos muchos de este reino. ¿A quién nos estamos refiriendo? A las plantas. Las plantas pertenecen a este reino, el reino plantae. ¿Cómo están formadas? Están formados también por células eucariotas. Por eso son eucariotas, porque sus células tienen núcleo. Las plantas sí son todos pluricelulares. ¿Qué quiere decir? Que están formados por muchísimas células. ¿Qué más? La planta presenta nutrición autótrofa. A la plantita solamente necesita estar en lo que recibir la energía solar y también regarla, ¿no? Porque de esa sustancia que va a tomar del suelo va a fabricar sus alimentos. ¿Ya? Por eso son autótrofos. Todos los animales, perdón, todos los seres vivos que fabrican sus alimentos se conocen como autótrofos. Muy bien, pasamos. Las plantas, junto con las algas, son la base de la cadena alimenticia. Claro, para que puedan seguir viviendo los demás seres vivos, vamos a necesitar principalmente de las plantas y de las algas. Las algas sirven de alimento a los peces en el mar y las plantas sirven de alimento a los animales terrestres. Muy bien. 4. O seguimos. Gracias a que realizan la fotosíntesis, liberan oxígeno a la atmósfera. Ya ven, necesitamos de las plantas porque ellos van a purificar nuestra atmósfera. Ellos cuando realizan la fotosíntesis, consumen el CO2 del ambiente y van liberando oxígeno. Entonces nos ayudan a limpiar el ambiente liberando el oxígeno.
Por eso no debemos dañar nuestras plantitas, no debemos dañar los jardines, porque ellos están contribuyendo para nosotros tener buena salud, ¿ya? Y bueno, terminando, el reino Plantae dice, disminuyen el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero, niños? ¿Ustedes han escuchado hablar del efecto invernadero? Es un efecto que está siendo causado por la contaminación ambiental, ¿no? Es un daño que está haciendo a nuestro planeta Tierra. Por el efecto invernadero, la Tierra se está calentando y calentando y calentando cada día más. Nuestros polos, nuestros nevados se están deshielando. Pero las plantitas van a contrarrestar ello. Van a tratar de disminuir, porque ellas, las plantas, van a absorber parte del calor, parte del CO2, que es el que provoca ese calentamiento global. ¿Ya? Miren, entonces, ¿cuán importante es este reino? Al igual que todos los demás, ¿sí? Continuamos. Ahora pasamos al quinto reino, al reino de los animales, reino animal. Los animales van a ser seres eucarióticas. ¿Por qué hemos dicho? ¿Cuándo decimos eucariotas? Porque están formados por células que tienen núcleo. Son pluricelulares. ¿Por qué hemos dicho? Porque está formado por muchísimas células. Presentan nutrición heterótrofa. ¿Por qué era heterótrofa? Porque no podían fabricar sus propios alimentos como las plantitas, sino que ellos tienen que tomar sus alimentos de fuera. Es el reino más evolucionado y está integrado por los animales invertebrados y los animales vertebrados. Ya sabemos que los animales invertebrados son aquellos que no tienen huesos y los animales vertebrados son aquellos que tienen huesos. ¿Ya? Entonces miren el reino animal. ¿Y nosotros dónde estaremos? Dentro del reino animal. Muy bien. 6. Como decíamos, había un nuevo reino, el reino de las arqueobacterias. Estos son procarióticas. ¿Qué quiere decir? Que las células no tienen núcleo. Estas células no tienen núcleo. Son entonces seres más primitivos. Son unicelulares, porque van a estar formados por ¿cuántas células? ¿Uno o varias? Muy bien, por uno. Acá dice uni, significa una sola célula. Estas arqueobacterias viven en la tierra, en los océanos, en los humedales, en los volcanes, en el intestino de los animales. Son muy útiles en la elaboración del biogás y de la fabricación de los antibióticos. ¿Ya ve? Entonces, este pequeño reino de las arqueobacterias son sumamente importantes. Muy bien, continuamos. Ahora trabajamos nuestro librito, ¿ya? Todos con su lapicito acostado y empezamos a trabajar. ¿Cómo se llamaba el padre de la taxonomía? ¿Cómo se llamaba ese señor que empezó a clasificar a los animalitos de acuerdo a ciertas características? ¿Quién fue? Muy bien, Carlos Linneo. Escribe 5 ejemplos del reino más evolucionado. ¿Cuál era el reino más evolucionado? El reino animal. 5 ejemplos. A ver, ¿quiénes forman el reino animal? Muy bien. Al gato, el perro, los humanos, el elefante, los insectos. También están dentro del reino animal. Ya está. 3. ¿Qué organismos integran el reino protista? A ver, ¿quiénes encontraremos en los reinos protistas? Ese reino es uno de los reinos más simples, digamos, ¿no? Ahí vamos a encontrar a las algas y a los protozoarios. ¿Qué significa protocariota? O procariota. ¿Qué significa procariota? Sin núcleo. Son células que no tienen núcleo. Muy bien. Estamos completando nuestro librito, ¿sí? Y siempre es bueno repasar luego para tener presente. Ustedes saben de que este video se queda colgado
Y ustedes pueden abrirlo en las veces que quieran, en el momento que deseen. Muy bien, continuamos, niños. Biograma. ¿Qué significa? ¿Qué es un biograma? Un biograma es completar las líneas de este crucigrama con las respuestas de las preguntas que te dan acá arriba. Nos han dado 12 preguntas. Entonces dice que la número 1 va a ser horizontal o vertical. Horizontal. La número 2, ¿cómo es? Va a ser vertical. La número 3, vertical. Y así. Ahí me indica cómo van a ser el nombre que vamos a rellenar. Muy bien, empezamos. 1. Ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos. ¿Cómo se llamaba esa ciencia que va a estudiar? Que representó Carlos Linneo. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, la taxonomía. ¿Ya? 2. Reino más primitivo. ¿Cómo se llamaba ese reino primitivo donde estaban formados por células simples? ¿Cómo se llama eso? El reino monera. Reino monera. Vamos. Forma parte del reino protista y son parecidas a las plantas. ¿Quiénes eran ellos? Las algas. Muy bien. 4. Reino más evolucionado. ¿Cómo se llama ese reino más evolucionado? El reino animal. Ustedes van a poner cada letrita en cada cuadradito, ¿sí? A ver, 5. Reino al cual pertenecen las algas. ¿A qué reino pertenecían las algas? A ver, al reino monera, al reino protista, al reino fungi, al reino animal o al reino vegetal. A ver, ¿dónde pertenecían las algas? Muy bien, pertenecen al reino protista. Ahora ustedes vamos a poner las respuestas arriba y ustedes van a colocarlo en su crucigrama, ¿sí? Continuamos entonces. 6. Pertenece al reino monera. ¿Quién? La bacteria. Muy bien, ustedes van a colocar la número 6 acá, bacteria. Muy bien, 7. Es el reino de los hongos. Los hongos, los champiñones. ¿A qué reino pertenecen, hemos dicho? Ajá, muy bien. Al reino fungi. Bien, niños, muy bien. Están atentos a la clase. Vamos, 8. Científico que propuso los 5 reinos. ¿Quién era el que propuso los 5 reinos? Whitaker. ¿No? Whitaker es el que ya propuso los 5 reinos. No olvidarse, por favor. 9. Representante del reino fungi, que es bien conocido. ¿Cómo se llama? Los hongos, los champiñones. ¿Quién es el padre de la taxonomía? ¿Ah? ¿Quién es el padre de la taxonomía? Carlos Linneo. Linneo. 11. Reino al que pertenecen los árboles. ¿A qué reino pertenecen los árboles? ¿Al reino fungi, reino moneda, reino animal, reino vegetal? ¿A qué reino pertenecerá? Al reino plantae, ¿no? Muy bien. Propuso un 6º reino. ¿Cómo se llama este señor que nos trae otro nuevo reino? El 6º reino. ¿Cómo se llama? Wose, ¿no? Wose. Muy bien, niños, ustedes van a completar estos crucigramas con los nombres que ya hemos mencionado en la parte de arriba. Continuamos. Verificando el aprendizaje. ¿Cómo se llama el padre de la taxonomía? ¿Quién era? Carlos Linneo. Muy bien. 2. Es considerado el reino menos evolucionado. ¿Cuál de los reinos era? El reino monera. Muy bien. ¿Qué seres vivos integran el reino monera? ¿A quiénes encontrábamos ahí? A las bacterias y a las cianobacterias. No, a las bacterias. Muy bien, seguimos.
¿Cuáles son los 5 reinos? ¿Cuál de los 5 reinos es procariota? O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene células que no tienen núcleo. ¿Quién era? El reino Monera. 5. Cuando una célula no presenta núcleo, no tiene núcleo, se le conoce como célula. ¿Cómo se llaman las células que no tienen núcleo? ¿Ah? La célula procariota. Ya, célula procariota. Muy bien. 6. Cuando una célula sí presenta núcleo, se conoce con el nombre de, ¿cómo se llamaban las células que tienen núcleo? ¿Procariótica o eucariota? Muy bien, eucariota. Continuamos. 7. Reino al que pertenece el ser humano. ¿A qué reino pertenecemos nosotros? ¿Al reino planta? ¿Al reino fungi? ¿Al reino monera? ¿O al reino animal? Muy bien, al reino animal. 8. ¿Los hongos pertenecen a qué reino? Los champiñones, ¿a qué reino pertenecen? ¿Ah? Al reino fungi. 9. Las algas y los protozoarios pertenecen al reino, a ver, si se recuerdan, ¿a qué reino pertenece? Al reino protista. Muy bien, al reino protista. 10. Es considerado el reino más evolucionado. ¿Cuál de estos 5 es? ¿Fungi, monera, animal, el reino plantae o el reino protista? ¿Cuál es el más evolucionado? El reino animal. Muy bien, niños. Vamos continuando. Sigamos practicando. 1. El reino al que pertenece el champiñón. ¿Ah? ¿El champiñón qué es? Es un hongos, ¿no es cierto? ¿Y los hongos a qué reino pertenecen? Al reino fungi. Excelente, ahí se ganaron su carita feliz. 2. El sexto reino es considerado como, ¿qué nombre le dio a ese sexto reino? Fungi, animalia, arqueobacterias, plantae o monera. ¿Cómo se llamaba ese último reino? Arqueobacterias. Excelente, niños. Lo están haciendo muy bien. Sigamos. 3. Ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos. ¿Cuál es esa ciencia que empezó a seleccionar, a agrupar a los seres vivos de acuerdo a las características, semejanzas que tiene? ¿Cómo se llamaba esa ciencia? La taxonomía. Muy bien. La taxonomía. 4. El yuyo. ¿Ustedes han comido el yuyo? ¿Dónde? En su ceviche, muy bien. El yuyo, dice, es un ejemplo de alga. Ese yuyo es una alga marina. Por lo tanto, ¿pertenece a qué reino? ¿A qué reino pertenecen las algas? Protista. Pertenece al reino protista. Muy bien. Lo están haciendo muy bien, niños. Sigamos. Cuando un individuo presenta una sola célula, se llama, con una sola célula se llama eucariota, unicelular, pluricelular, multicelular. ¿Cómo se llama? Muy bien, unicelular. Las bacterias son organismos descomponedores que pertenecen al reino. ¿Cómo se llama ese reino donde pertenecen las bacterias? El reino Monera. Excelente. El ornitorrinco. ¿Ustedes han escuchado hablar del ornitorrinco? Es un animalito que tiene glándulas mamarias, tiene el pico de un pato, tiene la cola de un castor, tiene las patas de una nutria. Y el equidna son mamíferos que ponen huevos. Por lo tanto, pertenecen al reino, son mamíferos y ponen huevos. ¿A qué reino pertenecerán? Animalia.
Son animales, pertenecen al reino de los animales. Muy bien, sigamos. El aro gigante o flor cadáver, ahí lo vemos, miren esa imagen, es considerada la flor más grande del mundo y pertenece al reino, a ver si es una flor, miren qué bonita es esa flor, ¿no? La flor más grande del mundo. A ver, ¿a qué reino pertenecerá? Al reino Plantae. Y ya ve, arriba ya les estoy presentando al ornitorrinco, como les decía, tiene el pico de pato, tiene las aletas, las manos parecidas a la nutria o al pato también con membranas ahí, una cola de castor, su pelo cubierto de pelos y pone huevos. Imagínense ese animalito, ¿no? Y también ahí tenemos al erizo. Ya está. Digamos, ahora viene el trabajito para ustedes, niños. En casita me van a trabajar esta tareita, ¿ya? Van a tomarle la foto y me lo van a enviar, ¿sí? Y en el cuaderno, por favor, en el cuaderno me van a poner el título de reinos y me van a explicar brevemente cada uno de los reinos y me van a poner una figura de un animalito que pertenece a ese reino. ¿Está bien? Muy bien, niños, no se olviden de tomar fotos a sus trabajitos y enviármelo a este correo. Deseándoles que pasen pues una bonita tarde en unión familiar, siempre tomando presente que en casa tenemos que ayudar a todos, ¿no es cierto? Nos despedimos hasta una próxima reunión. Hasta luego, chicos.